6 dice así: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Vamos a leer hasta ahí. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Dios, tú eres bueno y fiel. Y Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, y nuevamente, Señor, venimos a escuchar de ti. Señor, quiero pedirte otra vez, Señor, que seas tú el que hables. Que seas tú, Señor, el que a través de la palabra, Señor, y a nuestro propio corazón, Señor, hables de una manera impresionante. Señor, gracias por estar aquí. Y gracias, Dios, por permitirnos formar parte, Señor, de tus planes y de tus propósitos. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hemos estado platicando en este capítulo 9, versículo 1 en adelante, cómo es que Dios le iba a entregar la tierra de Canaán a Israel. Y entonces vemos que la segunda generación del pueblo de Israel pues está ahí a las puertas de Canaán, y entonces Dios está hablando con ellos, ¿no? Bueno, es Moisés, pero sabemos que es Dios hablando con ellos, diciéndoles: ¿saben qué? El asunto aquí es que ustedes no son mejores que ellos. No es por tu justicia, no es porque tú seas muy buena gente por lo que yo te voy a dar la tierra prometida, sino es por causa de que mi misericordia está contigo, está sobre ti. Entonces esto es sumamente importante, porque tenemos que entender que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió para mostrar misericordia y mostrar gracia. Y también nosotros como iglesia fuimos un pueblo escogido, el cual Dios nos eligió precisamente para mostrar su gloria, para mostrar su gracia y para mostrar su misericordia. Entonces, ¿qué hay de bueno en nosotros? Así como con el pueblo de Israel, pues bueno, no hay nada bueno. Muchas veces nosotros podemos llegar a compararnos con personas. Sin embargo, la única persona con la cual necesitamos y debemos compararnos es con Jesucristo. Es lo único con quien tenemos que compararnos. Y entonces Dios iba a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel. Les iba a entregar Canaán al pueblo de Israel. Y efectivamente Dios entregaría la tierra prometida en manos de Israel. Les iba a dar esa tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel debía de entender y aceptar la razón por la cual Dios estaba haciendo esto. ¿Ok? Dios le estaba entregando la tierra prometida por causa precisamente no de que ellos fueran buenos, sino de que las naciones dentro de la tierra prometida eran malas. Entonces Dios les dice en este versículo 6, les dice: ¿saben qué? Es que no pienses que tú por tu justicia, que tú por tu bondad, que tú por ser bueno, yo te estoy entregando la tierra a ti. No pienses eso. Yo quiero que tú pienses que realmente necesitas de Dios, necesitas de mí. Eso es el mensaje detrás de esto. Y entonces Dios cumpliría su palabra. Y Dios establecería a Israel como una nación, pero nunca porque Israel se lo merecía, sino porque Dios tiene un plan eterno, ¿ok? No porque Israel se lo merecía, sino porque Dios tiene un plan eterno y un plan magnífico. Y ese plan eterno y magnífico está por encima de todo sueño, de toda expectativa humanas. Es decir, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, tal vez pudiéramos haber dicho: qué bueno, Dios escogió a un pueblo insignificante, Dios escogió a un pueblo que no, era igual que nosotros, y entonces nosotros nos identificamos con él, ¿no? Con este pueblo. Sin embargo, detrás de todo esto y encima de todo, encima de nuestra propia vida, tenemos que entender que hay un plan eterno y un plan magnífico que solamente Dios tiene el control. Mira, quiero leerte Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Y Dios está hablando con Abraham, ¿recuerdas? Dios está hablando con Abraham y le dice, Génesis 12:3,
Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, bueno, hasta ahí. Cuando llegan a la tierra de Canaán, Dios le repite nuevamente a Abraham y a Sarai su mujer, le dice, yo te voy a entregar esta tierra. Ahora, ¿alguno de ustedes se acuerda de dónde sacó o de dónde llamó Dios a Abraham? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era su tierra? ¿Cuál era realmente el lugar donde él era originario? ¿Alguien se acuerda? Cuando Dios la primera vez le habla a Abraham. Si ustedes se acuerdan, era Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan? En el pasaje es mencionada esta tierra, Ur de los Caldeos. Y entonces Ur de los Caldeos era una tierra, ¿qué crees que era? Era una tierra que amaba mucho a Dios. Era una tierra que tenía muchos dioses, o era una tierra que solamente tenía al Dios de la Biblia. Bueno, la realidad es que era una tierra que tenía muchos dioses. Y Abraham era parte de esa ideología y parte de esa cultura. Entonces, ¿cómo es que Dios, ponte a pensar un poquito, cómo es que Dios escogería a un hombre que estaba inmerso en medio de idolatría? ¿Cómo es que Dios escogería a un hombre para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra? Y entonces, si tú te das cuenta, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios bendeciría al mundo entero a través, dice, de la descendencia de Abraham. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la descendencia de un hombre, los hijos de un hombre, los hijos de los hijos de un hombre puedan bendecir a toda la tierra? Y entonces la historia sigue hablando con Abraham, y luego con Isaac su hijo, y luego con Jacob, y luego con las 12 tribus, y seguimos la historia hasta el día en donde Moisés saca a todas las 12 tribus de la nación de Egipto y se las lleva al desierto. 40 años en el desierto, y después de 40 años nos vemos aquí, precisamente delante de la tierra de Canaán. Entonces Dios bendeciría al mundo entero a través de la descendencia de Abraham. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer esto? ¿De qué manera Dios bendeciría a la humanidad? Y no solamente a aquella humanidad, sino a la humanidad de toda la historia a través de un solo hombre. ¿Cómo es que Dios iba a hacer eso? Eso es prácticamente imposible. ¿Cómo es que Dios iba a bendecir a toda la humanidad a través de los siglos, a través de un hombre? Y más, que sacó a ese hombre de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, solamente hay una explicación. Y la explicación es que Dios tiene un plan eterno y más grande que nuestra propia imaginación o nuestros propios planes. Un plan eterno que trasciende generaciones, un plan que trasciende naciones, un plan que trasciende civilizaciones y un plan que trasciende edades. Y solo lo eterno puede hacer eso. O sea, solamente lo eterno puede hacer eso. Podemos ver, por ejemplo, en civilizaciones antiguas, ¿no? Que, es que vemos cómo erigieron, por ejemplo, las pirámides en Egipto, ¿no? Cómo es que unos hombres, bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que los hombres construyeron las pirámides y no se explican cómo las construyeron y bla, bla, bla. Muchas cosas como eso. Podemos ver indicios de civilizaciones y podemos ver que allí están y han durado durante mucho tiempo. Pero si tú vas a otras civilizaciones más antiguas, pues bueno, aunque hayan hecho castillos, esos castillos se destruyen. Aunque hayan hecho ciudades, esas ciudades se destruyen. Y entonces, aunque hay cosas que trascienden por mucho tiempo, solamente hay una sola cosa que trasciende por generaciones, por naciones, civilizaciones y edades. Y solamente puede ser explicado con lo eterno, algo que es para siempre. Algo que es para siempre, que no se desgasta, algo que es para siempre, que no tiene fin, algo que es eterno. Y entonces la única respuesta para eso se llama Jesucristo. Jesucristo es el plan eterno y magnífico de Dios para toda la humanidad.
Jesucristo es el único que ha trascendido de generación en generación y a través de las naciones y a través de las civilizaciones. Solamente es Jesucristo, el único, el eterno, el que puede hacer esto. Y entonces cuando Dios estaba hablando con Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra a través de las generaciones y civilizaciones y las edades, se estaba refiriendo a una persona, a un hombre descendiente de Abraham, y ese se llama Jesucristo. Entonces, si tú te fijas, el plan que Dios tenía para con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y ahora con el pueblo de Israel, esta segunda generación, el plan que Dios tenía con ellos no era el asunto de hacerlos grandes a ellos, el asunto de llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque se me antojó, ¿no? No era eso. El asunto era cumplir el plan eterno y trascendente que solamente Dios podía tener para la humanidad: Jesucristo. Entonces, cuando Dios le da la tierra prometida a Israel, la tierra de Canaán, Dios estaba, sí, ya la adivinaste, estaba cumpliendo sus proyectos. Cuando Dios vence a todos esos gigantes de Anac, hijos de Anac, ¿recuerdas? Cuando Dios vence a todos ellos, cuando Dios vence a través de David a Goliat, porque no fue David, fue Dios a través de la vida de David. Cuando Dios vence a Goliat y a los filisteos, estaba cumpliendo un propósito. El propósito es Jesús. Entonces, ese es el propósito durante generaciones, que trasciende en civilizaciones y solamente tiene esa explicación: un solo hombre, Jesucristo. Ahora, eso nos da la idea, o nuevamente volvemos a subrayar, que nunca han sido los hombres, nunca han sido sus capacidades de los hombres, nunca ha sido la grandeza que los hombres pudieran tener. O sea, David fue un rey enorme, grandioso, un rey que Dios usó de muchas maneras. Fue un buen hombre. Y entonces no fue la grandeza de David, no fue la grandeza de Salomón, fue que Dios estaba estableciendo su pacto para con la humanidad, fue que Dios estaba cumpliendo su plan trascendente y eterno con toda la humanidad, y en ese momento estaba usando a David y después usó a Salomón, y así como ha usado a todos, muchos otros. Dios estaba usando la vida de los hombres para cumplir su propósito. Abraham, Jacob, Gedeón, Sansón, Samuel, Elías. Dios estaba cumpliendo su propósito hasta que llegara un hombre, y ese hombre se llamó Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Él vimos la grandeza, y en Él vemos el plan eterno que solamente los hombres podemos llegar a entender y a disfrutar. La misericordia de Dios a través de Jesús y a través de su sacrificio. Ha sido el plan eterno de Dios, Jesús. Y este plan eterno es por pura gracia, ¿ok? Y eso ha incluido al hombre en este plan. Entonces imagínate un plan eterno que tú ni siquiera te imaginabas, y de repente un día conoces tú a Dios y Dios te dice: venga, chepa acá, y te pone allí en medio del plan, en medio de todo el plan que Dios tiene, y te dice: ahora tú eres mi hijo, ahora tú eres mi pueblo, y entonces voy a trabajar contigo y voy a cumplir mi plan a través de ti. Eso es muy interesante, y eso es digno de ser agradecidos, porque entonces nos damos cuenta otra vez que no tuvo que ver conmigo, no tuvo que ver con mis capacidades, no tuvo que ver con mis logros, tuvo que ver con el plan de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos incluidos en el plan de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos porque esa inclusión de Dios a nosotros dentro de ese plan nos hace copartícipes del propósito de lo que Dios quiere para la humanidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Que todos conozcan quién es Jesús. Entonces, esa es una realidad que no nos gusta escuchar mucho. ¿Cuál realidad? Es una realidad que no nos gusta escuchar mucho. Una realidad de que no tiene que ver conmigo. Cuando escuchamos esto, es que no tiene que ver contigo, así como que, yo pensaba que era por mí, no nos gusta escuchar eso, no nos gusta escuchar de que no tiene que ver conmigo. Y ¿sabes por qué no nos gusta? Porque nuestro corazón es perverso, porque nuestro corazón es engañoso, y muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestro corazón. ¿Y a dónde nos lleva nuestro corazón? Y aún más, no es agradable escuchar que no hay, no es agradable escuchar que no hay merecimiento en esto.
Porque nos encanta pensar que tenemos méritos. Nos encanta pensar que lo que hago me hace méritos a mi vida. O nos encanta pensar que podemos hacer méritos para ganar algo. Cuando en algún momento yo contraté personas para ayudarme a construir este lugar, desde el principio, ¿no? Desde las paredes, desde los cimientos, todo eso, había gente, algunos de ellos o muchos de ellos no conocen de Dios, y los contratamos. Y algunos de ellos me decían, sí, yo quiero, ¿qué va a hacer aquí? Pues van a hacer un templo cristiano. Qué bueno, qué padre. Y algunos de ellos decían, qué bueno porque quiero hacer méritos. Y entonces, pues, les decía, es que no es por méritos, es que no es así. No es lo que tú puedas ganar para que Dios te vea bien. Y eso es algo que alrededor de nosotros, en nuestra sociedad y nuestra civilización, nuestra cultura, siempre se trata, siempre está este rollo de que tienes que hacer méritos. Si no haces méritos, entonces no eres digno de algo. Si no haces méritos, entonces pues no te puedes ganar nada. Y entonces en algún momento nosotros conocimos la gracia. Y la gracia dice, bueno, no es por méritos para que nadie se glorifique a sí mismo, sino es por pura gracia. ¿Y qué significa la gracia? Bueno, es solamente porque Dios lo ha dicho, porque Dios te ha escogido, porque Dios te pone esto en tu vida. Y entonces también nosotros como cristianos decimos, no, es que hay algo más, ¿no? Déjame hacer algo para ganarme esos méritos, para sentirme realmente que lo merezco. No tienes que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. Todo lo que tú pudiste haber hecho, Jesús lo hizo mejor. Jesús lo hizo perfecto. Todo lo que tú pudiste haber hecho para congratularte con Dios el Padre, Jesús lo hizo 1,000,000, infinitamente de veces mejor que tú. Entonces no tenemos nada para ganar algo. Y esa es una trampa en la que vivimos. Vivimos en ella constantemente. No caemos así como que, me caí en esa trampa de que soy merecedor de algo. No, nos consta de que nos gusta vivir allí, en esa área en donde queremos decir, es por méritos. Voy a hacer esto porque es por méritos. Voy a llevar algo a la iglesia porque me voy a ganarme méritos. Nunca va a ser así. Y si tú en tu corazón piensas que es a través de los méritos, déjame decepcionarte y decirte, no lo es. Nunca lo va a hacer delante de Dios. Puedes ganar méritos delante de los hombres, es otro rollo, pero delante de Dios no. No puedes ganar méritos para ganarte el cielo. No se compran. Las indulgencias no existen. O sea, es por pura gracia. Y entonces esa gracia es la que nosotros vivimos, es la que nosotros tenemos que entender, porque es un regalo. Ahora, regresando al asunto de Israel, al asunto de por qué. Mira, vivimos en un espacio, en un mundo en donde todo se tiene que ganar, ¿no? Nadie te da nada gratis, ¿cierto? O sea, tú vas, por ejemplo, a Urrera, vas a Las Palmas, aquí a la aldea, a donde quiera que vayas, y tú tienes que pagar lo que compras, tú tienes que pagar lo que consumes. O sea, vas y sacas una coca, y entonces te la tomas, y entonces, o sea, tú no te sales así como que muchas gracias, y ya te vas. No, va a ir el guardia de seguridad y te va a decir, oiga, señor, pague su coca. Y tú vas a decir, pero es que, pues, ¿qué? ¿Tengo sed? Pues sí, yo también tengo sed, pero pague su coca. Tiene un precio. Y entonces todo en este mundo tiene un precio. Y entonces, en base a eso, pensamos que también la salvación, y pensamos que el reino de Dios tiene un precio, y que tengo que pagar ese precio. Y entonces, si realmente Dios te dijera, ok, paga tu boleto para el cielo, ¿tendrías para pagarlo? No, ni siquiera tendrías para pagarlo. Es más, ni siquiera tu vida te alcanzaría para pagar el boleto al cielo. Y entonces por eso Jesús lo pagó por ti. Y lo único que hace es decirte, aquí está, tómalo. ¿Lo crees? Mira, versículo 6 dice, por tanto sabe, o sea, date cuenta pues, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Pueblo duro de cerviz eres tú. Ahora, ¿qué significa eso de pueblo duro de cerviz? Algunos ya lo han escuchado, otros no. Bueno, nuestra columna vertebral, aquí atrás, desde donde comienza
la base de tu cráneo, aquí, la nuca pues, hasta atrás donde pierdes un hombro en la espalda, la parte baja, toda esa es una columna vertebral, ¿te has dado cuenta, no? La espina dorsal, en otras palabras, ok. Y entonces tu espina dorsal o tu columna vertebral se divide en algunas áreas. Por ejemplo, esta de aquí es la parte lumbar, ahí donde te duele siempre, que estás echando colados, estás lavando a mano, todas las pobrecitas mamás ahí en el lavadero. Ahí en la espalda donde te duele es la columna, es la parte lumbar, ok. Esta parte de arriba, que es la espalda, donde cargas, donde allí te dan masaje y todo, esa es la parte dorsal. Y del cuello, prácticamente de aquí hasta la base de tu cabeza, se llama la parte cervical. Entonces, esa es la cerviz. Este cuello, o el cuello prácticamente, es tu cerviz. ¿Y qué significa un pueblo de dura cerviz? Un pueblo de dura cerviz significa un pueblo que no se humilla, que no es humilde. Un pueblo que vive en orgullo y en necedad. Y entonces, el mejor ejemplo para esto de dura cerviz es que cuando a alguien, por ejemplo, lo están regañando, entonces, si ese alguien lo están regañando y hace esto, no acepta el regaño, sino que más bien está retando a la otra persona. Pero si esa persona al que están regañando está así, se agacha y dice, no, sí es cierto, entonces parece ser que es una persona que se humilla, que es humilde. Entonces, un pueblo de dura cerviz es un pueblo que no se humillaba, un pueblo que no se dejaba guiar por Dios, que buscaba solamente estar en su propio orgullo, en sus propios caminos, en su propio corazón. Un pueblo que no aceptaba el que Dios le humillara, el que Dios le dijera, así no son las cosas. Ese es un pueblo de dura cerviz. Entonces, otra palabra, y en ese versículo la palabra justicia. Dice, no es por tu justicia. La palabra justicia significa ser justo o ser inocente. ¿Ok? Ser justo o ser inocente. Entonces, estos conceptos se usan mucho cuando hay un juicio. Y entonces cuando alguien es declarado culpable o alguien dice, es que tienes que ir a juicio, tienes que ir con el juez para que ese juez haga un juicio y entonces tú vas como acusado. Si tú eres declarado inocente, también se dice que eres declarado justo. Entonces, Israel dice, Dios le dice a Israel, tú no eres justo por ti mismo. Tu justicia ni siquiera nos da para ir aquí a la esquina. O sea, tú no eres justo por ti mismo. Y yo te voy a dar esa tierra, no por tu justicia, porque no te alcanza, sino porque esas naciones, cada una de esas naciones han sido malos. Han caminado en un camino de impiedad, es otra palabra. Un camino de maldad, en otras palabras. Un camino que no tiene que ver con Dios, un camino alejado de Dios. Entonces, el pueblo de Israel no podía declararse un pueblo justo delante de Dios porque su rebeldía se los impedía. ¿Okay? Ellos no pueden decir, es que nosotros somos justos, es que nosotros somos buenos. ¿Por qué? Porque su rebeldía se los impedía. Y vamos a ver eso más adelante. La tentación del orgullo de Israel no vendría en algo que ellos decían. Ahora, fíjate bien esto. Dios les está acusando de ser rebeldes. Dios les está acusando de no escuchar la voz de Dios. Dios les está diciendo que ustedes no son justos. Ustedes han sido rebeldes durante tanto tiempo. Pero la rebeldía no es algo que se dice. Ok, escucha esto. La rebeldía no es algo que se dice. O sea, el rebelde no va a ir caminando en la calle y diciendo, soy rebelde. Y soy rebelde. No va a ir diciendo eso. El rebelde no lo dice, el rebelde lo hace. Hace las cosas mucho antes de que diga las palabras de que es rebelde. El rebelde no solamente no dice, hace, sino que también su corazón está lleno de rebeldía. Antes de que digamos palabras orgullosas, tenemos pensamientos orgullosos y también tenemos actitudes orgullosas. El pueblo de Israel tenía que entender que ellos eran un pueblo rebelde, de dura cerviz. Tenían que entender que no era por ellos que Dios les iba a entregar la tierra prometida.
Ok, mira, vamos a un pasaje. Ese está en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos 7, 38. Hechos 7, 38. ¿Lo tienes? Sí. Este es el discurso de Esteban. Y después de que Esteban termina de dar este discurso, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Te acuerdas? Lo mataron, lo apedrearon. Lo mataron con piedras hasta que se murió. Lo mataron con piedras hasta que se murió. Bueno, ¿me entendiste? Lo atacaron con piedras hasta que se murió. Le aventaron piedras hasta que se murió. Ya corregí. Disculpe usted. Sí, no vas a decir como la candidata. Bueno, versículo 38, Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Qué dice ahí? Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y fíjate lo que dice en ese libro. Dice: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Bueno, déjame te explico esto. Mira, el pueblo de Israel dice ahí que era un pueblo rebelde. Ahora, esto estamos hablando del Nuevo Testamento, muchísimos siglos después de que esto que estamos viendo en Deuteronomio pasara. En el libro de Hechos, Esteban está siendo investido por el Espíritu Santo, y entonces Esteban comienza a hablar lo que Dios quiere que ellos escuchen. Y entonces comienza desde el principio y llega con las 12 tribus y todo esto, y llega al asunto del Éxodo y de Moisés, y dice: ustedes eran un pueblo rebelde delante de Dios. Ustedes pensaban que al tener al tabernáculo allí y que iban y adoraban a Dios, pero saben que en su corazón realmente estaban adorando a algo totalmente diferente, que no era Dios. Estaban adorando, dice aquí 2 ejemplos, Moloc y Renfán. Esos eran 2 dioses que usaban adorarlos en la tierra de Canaán. Y entonces ellos estaban acostumbrados a ver muchos dioses. ¿De dónde habían salido? ¿Te acuerdas? ¿Qué nación los había tenido durante 400 años? Egipto. Y entonces en Egipto, ¿cuántos dioses había? Había muchos. Alguna vez te lo dije, había alrededor de 1500 dioses. Esos eran los conocidos. Y entonces cada uno de esos dioses, si tú te acuerdas cómo son los dioses egipcios, cada uno de esos dioses eran antropomorfos. Esto significa que tenían figura de hombre, pero tenían figura o cuerpo de hombre, pero tenían cabeza, usualmente de ciertos animales, ¿te acuerdas? Y entonces había algunos que tenían cabeza de cocodrilo, otros cabeza de chacal, otros cabeza de halcón, y así, muchos. Entonces eran un pueblo, ellos vivían en politeísmo, y el pueblo de Israel eran sus siervos. Y entonces el pueblo de Israel aprendió muchas cosas que el pueblo de Egipto hacía. Y entonces cuando llegaron a la tierra prometida, Canaán, había muchísimas otras naciones que también hacían prácticamente lo mismo. Eran politeístas, significan que no hablaban de un solo Dios, sino de muchos. Y entre uno de ellos, Moloc o Renfán. Después hablamos de ellos. Y entonces ellos pensaban que adoraban a Dios. Pero dice aquí Esteban: ustedes siempre fueron rebeldes desde el principio. Ustedes siempre hicieron su propia voluntad. Han sido un pueblo de dura cerviz desde el principio. Ustedes nunca dejaron que Dios gobernara sus corazones. Y el ejemplo es este. Cuando ustedes estaban cargando el tabernáculo, dice Esteban,
ustedes pensaban que adoraban a Dios, pero no, traían esos dioses que estaban en su corazón y que ustedes mismos habían tallado con sus manos y que ustedes mismos adoraban en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto y adoraban a esos dioses. Más adelante, mucho tiempo más adelante, cuando ya Dios permite que le hagan el templo con Salomón, por ejemplo, en los tiempos de Salomón o después del tiempo de Salomón, el reino se dividió y entonces muchas tribus empezaron a hacer su propia voluntad porque no había pies ni cabeza en todo el reino de Israel. Y entonces una de las cosas que empezaron a hacer es, en el templo de Dios, allí que ya estaba construido, empezaron a meter secretamente muchos dioses. Y entonces cuando en el templo de Dios no había absolutamente nada de imágenes, nada, estas personas empezaron a meter muchas abominaciones. El libro de Ezequiel nos habla acerca, dice, es que ustedes han empezado a meter en el templo tantas cosas aberrantes delante de Dios, y no solamente allí se queda, sino que las adoran y las aman y las procuran más que a Dios mismo. Y entonces Ezequiel les reclama esto, y es lo mismo que Esteban les está reclamando. Dice, ustedes han sido rebeldes desde el principio. A lo mejor no lo han dicho, pero sí, sus acciones les han hecho ver que son rebeldes. Tienen pensamientos orgullosos y tienen actitudes orgullosas. Israel era más rebelde en su corazón que en la rebeldía de sus palabras. Y es allí precisamente donde Dios busca actuar y cambiar nuestra vida. ¿En dónde? ¿En tus palabras? No, en tu corazón. Es realmente en tu corazón donde Dios busca que el cambio se haga, que el cambio se cristalice, que el cambio se lleve a cabo en tu corazón. Dios no te va a hacer más guapo, Dios no te va a hacer más bonita. A Dios no le importa esto, a Dios le importa lo que hay adentro de esto, y eso es tu corazón y mi corazón. Entonces necesitamos cambiar desde adentro. Hay tantas cosas que tú y yo pensamos, actuamos, hacemos, y todo eso proviene de nuestro corazón. ¿De dónde, dice Jesús, de dónde provienen las guerras y los hurtos y los adulterios y todo eso? Dice, no es de tu propio corazón no arrepentido. Es de allí donde todo eso emana, es de allí donde todo eso brota. En algún momento, tal vez, los que hemos visto aquí en el campo, ¿de dónde brota la mala hierba? Y tú dices, ¿quién la plantó? ¿Quién la sembró? ¿Por qué hay tanta mala hierba? Y entonces nos damos cuenta que allí ha estado siempre. Siempre ha estado allí, latente. Es parte de la tierra. Las semillas con el viento se esparcen y son parte de la tierra. Y solamente es cuestión de tiempo para que esa mala hierba salga y de espinos y de cadillos y de cardos y de espines. Solamente es cuestión de tiempo. Y entonces, cuando hablamos de nuestra rebeldía, cuando hablamos de la rebeldía del pueblo de Israel, también solamente es cuestión de tiempo. Porque el pueblo de Israel fue rebelde desde el principio. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar desde acá adentro. Y el endurecimiento de la cerviz, es decir, el ser, si ya somos rebeldes y más la hacemos nosotros, más rebeldes, o sea, endurecemos más nuestra cerviz, nos hacemos menos humillados, nos hacemos más creídos, más soberbios. El endurecimiento de nuestra cerviz va mucho más allá de mis palabras y tiene mucho más que ver que únicamente las personas que tengo enfrente. Esto significa, cuando yo digo soy orgulloso o yo reconozco que hay orgullo en mi vida o en mi corazón, esto tiene que ver mucho más con mis actitudes y tiene que ver mucho más con las personas que tengo enfrente. Porque ¿quién de nosotros nos encantaba, por ejemplo, los que han llegado a trabajar, nos encantaba que nuestro jefe nos llegara y nos mandara? Y nos mandara, por cierto, de mala gana, ¿no? ¿A quién le gustaba? Así como que, ahí viene el jefe otra vez, nos va a venir a mandar. Qué bueno que nos va a venir a mandar. ¿A quién? Los que tuvieron jefe alguna vez, ¿realmente eso te gustaba? No.
Éramos rebeldes, decimos, ¿por qué me viene a decir? Que le vaya a decir al otro, él está ahí todo sentadote, míralo, él no hace nada. ¿Yo qué? Yo aquí estoy todo el día deteniendo aquí el banco que no se caiga. Yo sí hago algo, él no hace nada. Yo estoy aquí sentado porque pues, el calor me ataranta y porque él no hace nada, que vaya con él. Y somos rebeldes. Entonces tiene que ver mucho más con las personas que tenemos enfrente y con las situaciones. Tiene que ver con mi corazón. ¿De dónde proviene entonces esa rebeldía? Igual que la mala hierba, ¿de dónde proviene? Es parte de la naturaleza. Es parte de mi naturaleza el ser rebelde. Es parte de lo que tengo aquí adentro. Mi hermano, cada célula de mi cuerpo es rebelde y es orgulloso. Cada célula, por tus venas y las mías, corre rebeldía en contra de Dios. ¿En qué momento, en algún momento de tu vida, en qué momento lo que te dijo Dios te gustó? Así como que deja de ser eso. Todos nosotros en la vida hemos dicho lo mismo, en nuestro corazón al menos. Señor, es que, ¿por qué? Bueno, lo voy a hacer, Señor, porque quiero obedecerte, pero ¿por qué? Bueno, sí, lo voy a perdonar, Señor, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces, cada célula de nuestro cuerpo es rebelde y orgullosa delante de Dios. Algunos es más, en algunos es menos. En algunos es de una manera, en algunos es de otra manera. Pero esa es mi naturaleza. Igual que nunca vas a poder erradicar la mala hierba de un campo, por más que le eches insecticida para que la hierba se muera, por más que la estés cortando. Los que han llegado a cultivar se dan cuenta de que cuando empiezas a desquelitar a mano, volteas, cuando acabas el surco, volteas y ya está otra vez con las plantotas así grandototas de quelite. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de la tierra y tenemos que limpiarla todos los días. Entonces, cada célula de mi cuerpo es rebelde, es mi naturaleza. Esta carne en la que tú y yo vivimos es rebelde delante de Dios. Y no hay medicina para eso. No hay medicina para eso, bueno, excepto una. Hay solamente una medicina para eso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Sí hay, pues. En el mundo no la hay, pero te voy a decir cuál es. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Dice: y decía a todos Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Ok, otro versículo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la medicina para mi cuerpo, para mi vida, para mi pensamiento y para mi corazón rebelde? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la medicina? Morir. Es la única manera. La única forma de cómo tú puedes vencer esa rebeldía, si tú en algún momento quieres vencerla, es a través de la muerte. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que decidir morir a ti mismo. Pero mi dura cerviz, es decir, mi orgullo, no es solamente aquella rebeldía que yo puedo llegar a manifestar. Siéntate, no voy a sentar. Párate, no, pues ahora me siento. Báñate, no, pues ahora no me baño. Come, no, pues no voy a comer. No comas, pues, no, pues ahora voy a comer. No solamente una rebeldía manifiesta, sino mi dura cerviz. Escucha esto: mi dura cerviz en la vida de cada uno de nosotros es nuestro modo de vida, el modo de vida que yo busco, un modo de vida perverso, un modo de vida que yo sustento y que yo procuro cada día. Es ese modo de vida carnal,
que yo busco, preservo y sustento cada día el que tengo que morir. Tengo que dejar de hacerlo. Y déjame decirte algo, no te va a gustar, porque no nos gusta el morir en nuestra carne. Es algo muy difícil. Es algo que el vivir en la carne nos encanta. Te lo he platicado una vez. Una vez me invitaron a predicar a un anexo. Está allá por el Escoplo, un anexo. Y entonces ese día les digo a los muchachos, bueno, a todos los, bueno, hay puros chamacos ya, lastimosamente. Le digo a todos los chamacos que estaban allí, ¿por qué no dejas la droga? A ver, porque todos decían, no, yo padrino, yo cuando quiera la dejo, padrino, no, yo cuando quiera, padrino, sí. Y entonces digo, bueno, a ver, siéntense, déjala. No, pues ¿cómo cree, padrino? ¿Por qué? A ver, díganme, yo les dije, quiero entenderlos, ¿por qué no la dejan? ¿Por qué no dejan el crico? ¿Por qué no dejan el foquito? ¿Por qué no dejan la mona? Y entonces decían todos, y una sonrisota, todos chimuelos, una sonrisota así decía, porque nos gusta, padrino. Digo, bueno, pues entonces, o sea, yo no puedo contra eso. ¿Cómo puedo quitarte algo que te gusta? ¿Cómo puedo obligarte a hacer algo que no quieres hacer? Eso no se puede hacer. Entonces, ahí están todos chimuelos, ahí están todos todos con cara de sope, o sea, todos mal de su cara, pero no quieren dejar nada. O sea, ¿cómo explicas eso? Es un modo de vida que tú buscas, que tú preservas y que tú sustentas todos los días. Recuerda, tu rebeldía, tu dura cerviz es un modo de vida que buscas, preservas, sustentas, procuras todos los días. Ok, versículo 7. Y dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Durante toda la vida, estamos hablando aquí de 40 años, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta este momento, enfrente de la tierra prometida, dice este versículo, recuerda, date cuenta, no te hagas menso. Tú siempre has sido rebelde. Tú siempre te encanta la rebeldía. Y entonces podrían haber dicho, no, yo no soy rebelde, a mí no me gusta. Bueno, el asunto es, repito, es tu forma perversa, cómo sustentas y cómo procuras una manera de vida en la carne. Y así, realmente es algo que tenemos que identificar y que tenemos que reconocer sobre todo para poder morir. Somos como la tierra. La mala hierba está allí, no puedes quitarla. No vas a poder quitarla por más que hagas circo, maroma y teatro. Así nuestra rebeldía no se puede quitar, excepto por una sola cosa, y es muere a ti mismo. Decide morir a lo terrenal, dice el pasaje. Decide morir a lo que no tiene nada que ver con Dios. El versículo 7 dice, has sido rebelde durante todo el tiempo. Dice, has provocado la ira de Jehová. Recordemos lo que dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Y entonces Esteban estaba diciendo, ustedes todos han sido rebeldes, todos ustedes y sus padres. Y entonces llega un punto donde Esteban dice, ustedes mataron a los profetas que realmente venían de Dios. Llegaron y los mataron, los apedrearon, los acuchillaron, los cortaron, les cortaron la cabeza a todos ellos porque hablaban en el nombre de Dios y les hacían ver su propia verdad. Les contaban sus verdades y les hablaban de lo que realmente estaba aconteciendo en sus vidas y a ustedes no les gustaba y los mataron. Todo eso que dijo Esteban no les gustó a toda esa bola de legalistas, a esa bola de fariseos, y lo apedrearon, lo mataron. Entonces, en mi vida reconozco que así como la tierra tiene mala hierba y no puedo erradicarla, reconozco que en mi vida hay rebeldía. Y quiero invitarte también a que la reconozcas. Realmente hay rebeldía en nuestro corazón. Realmente hay rebeldía en nuestra carne. Y la verdad es que así como el pueblo de Israel, hemos provocado a ira a Dios. Y podemos decir, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Yo cuándo he provocado a ira a Dios?
Bueno, aquí hay algo interesante, porque usualmente nos catalogamos, ¿ok? Usualmente nos comparamos entre nosotros mismos. Usualmente empezamos a decir, es que yo no soy tan malo. Es que yo, y de repente preguntamos, ¿no? ¿Tú eres malo? Y decimos, no, pues no soy ni tan bueno ni tan malo. Y luego la gente dice, de todo para no desear, ¿no? Yo no sé qué significa eso de todo para no desear. Pero siempre dice la gente eso. Dice, no soy ni tan bueno ni soy ni tan malo. Entonces nos encanta catalogarnos y nos encanta compararnos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso provoca la sensación de que no tengo tanta culpa. Eso provoca la sensación de que no soy tan culpable. De que no, o sea, sí, pues sí, pero no tanto. ¿Ok? Sí me merezco un castigo, pero no tanto como no, ¿y el infierno? No, el infierno. ¿Cómo crees que el infierno? No. Sí, me he hecho ahí mis 2 o 3 de repente, bien frías para la calor y todo. Y de repente se me sale una que otra, pero no, yo no tanto, no. Como el otro, no hombre, el otro habías de ver. Ese sí, de verdad. Eso significa que tenemos liviandad de culpa. No nos sentimos tan culpables. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Romanos 6:23, ¿te acuerdas qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte. Ok, te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en la religión popular, de la cual todos nosotros, o muchos de nosotros vinimos, estábamos allá en esa religión popular, y entonces nos decían que había 2 tipos de pecados: los pecados veniales y los pecados mortales. Y entonces los pecados veniales, ¿sabes qué significa esa palabra? Veniales. Venia viene de bendito, de que puede tener un perdón. Entonces pecados veniales son aquellos pecados que te pueden perdonar o que son perdonables. Los pecados mortales, como lo dice la palabra, pues son pecados que pues ni modo, ya los cometiste y adiós, ¿no? Entonces es un catálogo. Pecados no tan pecados y pecados bien pecadotes. Y entonces, ¿a dónde me lleva eso? A pensar que yo no tengo tanta culpa. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, la paga del pecado venial es tantita muerte. La paga del pecado mortal es la muerte. ¿Eso dice tu Biblia? La mía no dice, y nunca he encontrado nada así. Lo que dice la Biblia en esta, en aquella y en todas es que la paga del pecado es la muerte. Entonces prácticamente, te lo estoy diciendo así, prácticamente todos los pecados te llevan a la muerte y todos los pecados son mortales. ¿Sí? Así lo es. Entonces no me pueden perdonar. Esa es otra cosa. Todos los pecados te llevan a la muerte. Todos los pecados te llevan a ser rebelde en contra de Dios. Todos los pecados, sea grande, sea chiquito, sea escandaloso, lo hayan visto, te hayan visto a alguien o no te hayan visto, haya sido una mentira piadosa para que no sea lo que sea, inclusive magia blanca, o sea lo que sea, ofendiste a Dios. Y entonces dice el versículo 7, has provocado la ira de Dios. Y podemos decir, Señor, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te he provocado a ira? ¿Cuándo? Pues cuando no, tal vez diría Dios, ¿no? Porque prácticamente todos los días yo provoco a ira a Dios. Y el asunto es que nos comparamos entre nosotros y decimos, yo no soy tan malo. Y entonces tienes allí, algunos de ustedes se acuerdan del mocha orejas, ¿ok? Una noticia que estuvo por todas partes. Y que, quién sabe la leyenda, pero dijeron que lo agarraron aquí en Silao. Dijeron, ahí por la feria. Sí es cierto, de verdad. Y entonces, comparándote tú con el mocha orejas, ¿cómo te sentirías, la neta? Y está el mocha orejas allí, con un collar de orejas. Y entonces estás tú a un lado, con tu Biblia, bilingüe, por cierto, ¿okay? Y estás ahí con tu Biblia y te comparas tú con el mocha orejas. ¿Cómo te sentirías? La verdad, ¿cómo te sentirías? Ay, Señor, no voy a pegar los piojos. Ay, Señor, no me voy a pegar lo malo. Está re feo, mira nomás.
Ay, Señor, o serías como ese fariseo. Ay, Señor, qué bueno que yo no soy como ese mocha orejas, desgraciado. Todo lo que le hizo a las familias, que lo frían en aceite echado a perder, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías? Nuestra carne, nuestra rebeldía nos hace sentir que yo no soy tan malo como él. Pero déjame decirte que la Biblia es bien clara y dice: tú eres igual de malo que él, porque la paga del pecado es muerte. No importa si él mochaba orejas, tú debes de hincarte delante de Dios y no lo haces. No importa si él mataba, tú puedes dar vida hablando del evangelio a otras personas y prefieres callarte tu boca. ¿Quién es más culpable? ¿El que mocha orejas o el que no se hinca? ¿El que mata personas o el que no habla de la vida eterna para que la gente no se vaya al infierno? ¿Quién es más culpable? A ver, ponte a compararlo. Y entonces nos damos cuenta, me doy cuenta de que pues algo bien raspado. Entonces no puedo estarme catalogando, no puedo estarme comparando. La rebeldía de Israel siempre estuvo allí, desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán, siempre estuvo allí y siempre la acompañó y lo ha acompañado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque son seres humanos, porque son personas, y así como tú y como yo, tenemos rebeldía en nuestro corazón. Y la rebeldía corre a través de nuestras venas. Y es por eso que necesitamos llegar a la presencia de Dios. Y necesitamos abrazar la cruz de Jesús. Y necesitamos decir: Señor, yo no puedo ni conmigo mismo. Señor, no puedo seguir adelante si tú no estás conmigo, Padre. Soy rebelde delante de ti. Pero tú buscas, Señor, que yo sea alguien totalmente diferente. Dios quería realmente que ellos reconocieran su debilidad. Y Dios quería llevarlos a Él, a confiar en Él, a todo el pueblo de Israel. Dios les decía: ¿saben qué? Ustedes son rebeldes. Y desde que los conozco, vamos a ver más adelante, desde que los conozco son rebeldes. Siempre han sido rebeldes. Y entonces yo lo reconozco, pero yo tengo misericordia de ustedes, dice Dios. Y ahora lo único que yo quiero hacer con ustedes es tener misericordia y que ustedes vean que no todo está perdido. Porque así como para el mocha orejas, como para mí, hay una respuesta. Y la respuesta se llama Jesucristo. Y la respuesta se llama el amor que Dios nos ha otorgado a través de su único Hijo. La salvación eterna. Tú y yo necesitamos entender eso. No podemos compararnos y sentirnos mejor que nadie. El pueblo de Israel lo hacía, o tal vez empezó a hacerlo. Y por eso Dios les dice en el versículo 7: acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Versículo 8: en Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Ese versículo nos habla acerca de lo que confirma Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre te va a alcanzar. El pecado siempre, o sea, tú no puedes engañar a nadie, ni a Dios, ni al mundo, ni a ti mismo. El pecado siempre te va a alcanzar. Por más que tú no quieras, el pecado siempre te va a llegar a donde tú estás, al lugar más escondido que tú estés. El pecado va a llegar y te va a destruir. Y entonces este pueblo, el pueblo de Israel, hizo enojar a Dios al fin de que Dios quería destruirlos. Dios ya no quería nada con ellos. Dios dijo: ¿saben qué? Este pueblo es tan rebelde, este pueblo es tan soberbio, este pueblo yo lo he ayudado tanto durante 40 años y este pueblo no quiere nada conmigo. Eso es muy triste. Cuando realmente entendemos que necesitamos de Dios y al mismo tiempo no quiero nada con Dios. Yo voy a vivir mi propia vida. Yo voy a vivir como yo quiera vivir. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero, como a mí me place. Y entonces, ¿a dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde te llevó a hacer las cosas como a ti te placía? ¿A dónde te llevó a hacer las cosas como tú realmente quisiste? Si no sabes, te puedo decir: a la destrucción y a la muerte.
Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso significa que todos somos susceptibles, todos podemos caer, y no hay nadie que diga yo soy más que él. Y si tú y yo estamos aquí hoy reunidos, es porque necesitamos de Dios, y es porque tenemos que entender que Él es el único que nos va a poder ayudar. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu, según este pasaje de Mateo, es alguien que dice: Señor, estoy en bancarrota. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien allí en la calle que te pide una moneda? Que está pidiendo una limosna. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien así, cierto? Y entonces esa persona con la que te encuentras prácticamente no tiene nada. Bueno, en el deber ser, ¿verdad? Porque hay muchos que a la vuelta de la esquina tienen más que tú y que yo. Pero en el deber ser, son personas que no tienen nada, que son desprotegidas, están desposeídas, no tienen nada en su vida. Y entonces, cuando nosotros decimos pobre de espíritu, significa: Señor, hoy llego a ti y me doy cuenta que no tengo nada. Yo pensaba que tenía méritos y no tengo nada. Yo pensaba que tenía algo bueno y ahora me doy cuenta que no tengo nada. Yo pensaba que era mejor que el mocha orejas, pero ahora soy peor que él. ¿Y sabes por qué peor? Porque yo tengo la verdad y yo sé lo que estoy haciendo. Él no tiene la verdad y no sabe lo que está haciendo. Y la palabra de Dios dice: no le eches las perlas a los cerdos. Eso significa que si yo no estoy haciendo lo que debo de estar haciendo, es como si el evangelio lo echaran a los cerdos en mi vida. Y yo no quiero eso. Yo quiero que realmente el evangelio en mi vida cobre vida, que realmente el evangelio en mi vida cobre sentido. El sentido de ir por los que no tienen, el sentido de ir por aquellos que también tienen que escuchar, el sentido de ir y decirle a todas las personas, también las que no tienen a Dios en su corazón, que necesitan de Dios en su vida, porque el caminar su propio camino los ha llevado al único lugar en donde no querían estar, alejados de Dios. Y tal vez mucha gente nunca se va a dar cuenta que está alejado de Dios ahorita, porque hay muchas cosas que nos roban la atención. Pero algún día vamos a llegar delante de Dios y vamos a ser juzgados, y en ese momento nos vamos a dar cuenta de que debimos de haber hecho algo en nuestra vida. Bueno, tú y yo ya lo hicimos. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Él como el único Redentor, el Hijo de Dios, y que vino y murió por ti? Si lo crees, entonces ya lo hiciste, y es un regalo. Seguimos siendo rebeldes, pero tenemos que decidir morir a nosotros mismos. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y aquí estamos, Señor, otra vez delante de tu presencia. Señor, tú sabes que somos rebeldes, y tú sabes, Dios, que nuestro corazón y nuestra vida, Señor, no están cerca de ti, están alejados de ti, Jesús. Es por eso que hoy, Señor, nos damos cuenta que no hay otro lugar en donde queremos estar si no es contigo.
Padre, habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor Jesús, gracias por la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar, y no solamente, Señor, nos has mostrado de tu amor, sino también, Señor, nos muestras tu palabra, Señor, y tu presencia nos bendice. Gracias, porque hoy, Señor, podemos estar delante de ti, cantarte, y aún, Señor, con nuestra naturaleza, Padre, sobre nosotros, aún así nos dejas llegar a tu presencia y ser llamados tus hijos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.